اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con esto de la argumentación y la prueba de la existencia de Dios que venimos tocando acerca de estos científicos que de alguna manera lograron con un argumento racional y basados en sus pruebas científicas demostrar que Dios es el origen del universo. En primer lugar, demostraron que el universo es imposible que sea eterno o infinito, que no tenga un comienzo, un origen, y que se prolongue su existencia hacia el infinito, hacia la eternidad. Luego de eso dijeron que todo fenómeno que tenga un comienzo y un origen, por naturaleza tiene que tener también, y esto está comprobado racionalmente en la filosofía, una causa, un motivo que le haya dado la existencia. Sobre eso venimos hablando y dimos algunos argumentos que se presentaron en las pruebas científicas de ciertos científicos occidentales. Yo, para poder de alguna forma apoyar estas teorías, traje la introducción de un libro que se llama La creación del universo, de Harun Yahya, que es un turco científico y filósofo que viene escribiendo una serie de libros acerca de la crítica al materialismo, y cuando hablamos de materialismo específicamente estamos hablando de esta corriente de pensamiento y esta corriente filosófica que propone una interpretación un tanto particular, tanto del universo como del ser humano. El materialismo en su dimensión científica no cree obviamente en un origen del universo, considera la materia que se prolonga en la existencia, temporalmente hablando, es decir, considera la materia infinita. Y por otro lado, como también lo corrobora el autor de este artículo, de esta introducción al libro La creación del universo, que se basa obviamente también en las leyes coránicas y en la visión islámica de la creación del universo, cuenta que los materialistas, como bien es sabido, también creen que el sistema que gobierna, el sistema de leyes que gobierna el universo y la naturaleza no es producto de una mente, de un organizador, de un ordenador, de un ser sabio, sapiente, omnipresente, poderoso, sino que es producto de la casualidad. Esto habla en esta introducción, y obviamente las primeras fases de este artículo comenta un poco la visión islámica basada en las aleyas del Corán, que creen, digamos, fehacientemente el hecho de que el universo ha sido originado por un creador inteligente como lo es Dios. Dice: el colapso científico del materialismo. Voy a ir leyendo un poco el artículo y vamos a ir explicando algunos temas. Comienza diciendo: ¿cómo pasó a existir el universo infinito en el que vivimos? ¿Cómo se desarrollaron el equilibrio, la armonía y el orden de este universo? ¿A qué se debe que esta tierra sea un lugar de refugio tan apropiado para vivir en ella? Acá toca tres temas. El primer punto es el origen del universo, o sea, de dónde sale la existencia, de dónde se origina la existencia. Después habla de un segundo punto, que son las leyes de esta existencia, y este sistema que rige la existencia, cómo es que vive en armonía, en equilibrio y en orden. Y finalmente habla de la existencia de la vida, cómo es que puede lograr un lugar como el universo de ser un ambiente apropiado para la vida del ser humano. Por ejemplo, interrogantes como estos han suscitado cuestionamientos desde el amanecer de la raza humana. Son estos interrogantes y preguntas que desde siempre se hicieron los pensadores, los seres humanos que de alguna manera tenían curiosidad por conocer acerca de su origen, acerca de su realidad, de su existencia,
de su presencia en este universo. La conclusión a la que llegaron los filósofos y científicos que buscaban respuestas por medio del intelecto y el sentido común es que el diseño y orden de este universo son evidencias de la existencia de un creador supremo que lo gobierna en su totalidad. Está hablando de una de las pruebas que vamos a argumentar nosotros en las próximas clases, que es una prueba muy famosa en teología y obviamente está basada un poco en la contemplación y en esta realidad de poder ver el orden del universo, que tiene que ver con justamente la prueba del orden, esta sistematización, esta armonía que se encuentra en las leyes del universo. Justamente el autor habla de la posible respuesta que da la contemplación del universo y de su orden. Esta es una verdad indiscutible a la que podemos llegar por medio del discernimiento. Si toman en cuenta las palabras del autor, dijo al principio el sentido común, dijo el intelecto, ahora dice el discernimiento. O sea, basamos nosotros nuestras teorías islámicas, y esto es por orden del Corán, no solo en la devoción que tenemos del conocimiento de Dios y de la revelación, sino que además en aquello que Dios nos incita a hacer, como es el pensar, el reflexionar y el meditar. Por lo tanto, dice, Dios manifiesta esta realidad en su libro santo, el Corán, libro que Él proyectó como una guía para la humanidad hace 14 siglos. Dios comunica que creó el universo, es decir, que la teoría coránica es que el universo tiene un creador y Él es Dios, el cual no existía hasta ese momento, con un propósito particular, con todos sus sistemas y equilibrios diseñados específicamente para la vida humana. Dios invita a la gente a considerar esta verdad en los siguientes versículos. Dice Dios, y lo que voy a leer es el Corán: ¿sois vosotros más difíciles de crear que el cielo que he edificado? Alzó su bóveda y le dio forma armoniosa, oscureció la noche y sacó la mañana, extendió luego la tierra. En distintas partes del Corán se manifiesta que las personas deberían ver y considerar todos los sistemas y equilibrios en el universo, los cuales han sido creados para ellas por Dios, y sacar una lección de sus observaciones. Dice: y ha sujetado a vuestro servicio la noche y el día, el sol y la luna, las estrellas están sujetas por su orden, ciertamente hay en ello un signo para gente que reflexiona. Ahí nuevamente el Corán nos invita a la profunda reflexión. El Corán nos pide que meditemos en la realidad del universo, en la realidad de nosotros mismos, de los horizontes, dice el Corán en algún momento, lo que llaman los signos, y justamente esta teoría del orden se basa en los signos de Dios. O sea, para nosotros todas las criaturas, toda la creación, todo el universo y la naturaleza no son más que signos o símbolos que indican la existencia de Dios. El Corán dice: hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Ese es Dios, vuestro Señor, suyo es el dominio. Los que invocáis en lugar de invocarle a Él no pueden lo más mínimo. Esta simple verdad manifestada por el Corán se confirma también por medio de varios de los importantes fundadores de la ciencia de la astronomía moderna. Galileo, Kepler y Newton reconocieron que la estructura del universo, la disposición del sistema solar, las leyes de la física y sus distintos equilibrios fueron creados por Dios, conclusión a la que arribaron como resultado de sus propias investigaciones y observaciones. Es decir, que no solo el Corán corrobora aquello que racionalmente uno ha logrado a través del argumento intelectual, sino que además la misma ciencia, y en opinión de algunos científicos, como lo dijimos anteriormente en las clases anteriores, también han sido comprobadas esas verdades a través de la misma ciencia. Finalmente dice el materialismo, una falacia del siglo XIX. Acá comienza una especie de crítica al materialismo, justamente, que es aquella doctrina y aquella corriente que se antepone a estas teorías que venimos comentando de la ciencia y del Corán. La realidad de la creación de la que hablamos ha sido negada o ignorada desde un principio por un particular punto de vista filosófico que se llama materialismo. Dicha filosofía, formulada inicialmente por los griegos de la antigüedad, se ha presentado luego también en otras culturas de época en época. Quiere decir que, al fin y al cabo, gente que negaba la existencia de Dios y que proponía una visión totalmente materialista, sin darle un origen al universo, ni tampoco un orden, o mejor dicho, el orden como producto de la casualidad y no del pensamiento de Dios o de la administración divina o del señorío divino, han
presentado sus teorías durante toda la historia de la humanidad con distintos nombres. La misma sostiene que, dos puntos, la materia existe por sí sola y que siempre fue así, es decir, que su existencia es infinita. Lo que habíamos hablado anteriormente en las clases anteriores, en donde dijimos que ellos creen, digamos, fervientemente el hecho que el universo siempre existió, la existencia eterna o la preexistencia infinita, digamos. En base a ese dogma se supone que el universo también existió siempre y no fue creado. A esa suposición de que el universo existió y existirá siempre se suma la afirmación de que no hay ningún objetivo o propósito en el mundo. Se conjetura que todos los equilibrios, armonía y orden que vemos alrededor nuestro son simplemente el producto de la casualidad. Luego termina hablando un poquito de esta crítica al materialismo y finalmente dice los descubrimientos de la ciencia del siglo XX. Dice, recordemos las dos afirmaciones del materialismo acerca del universo. Primero, el universo tiene una existencia infinita en el tiempo, por lo tanto, como no tiene principio ni fin, no fue creado. Dos, todo lo que hay en el universo es simplemente el resultado de la casualidad y no el producto de algún plan, proyecto o previsión adrede. Esos dos conceptos fueron presentados de manera osada y defendidos ardientemente por los materialistas del siglo XIX, quienes, por supuesto, en lo único que se podía apoyar era en el limitado y cándido conocimiento de aquellos días, el cual fue totalmente refutado por los descubrimientos científicos del siglo XX. Esto es un poco la teoría que presentan los materialistas. Como bien dijimos al principio, tienen dos cuestiones, que esto después lo repetiremos cuando hablemos de los descubrimientos de la ciencia del siglo XX en la próxima clase. Ellos confirman dos cuestiones según su propia visión. La primera es que la materia siempre existió, o sea, es una existencia infinita y eterna. No tiene ni principio ni fin y siempre existirá supuestamente. Por lo cual el universo, que es, también según su propia visión, materia, a pesar de que nosotros creemos que el universo a nivel realidad es tanto materia como mundo metafísico, porque en realidad la verdad y de la existencia abarca tanto lo físico como lo metafísico. Y la segunda propuesta es que supuestamente este universo, al no haber sido creado, no tiene un objetivo, o sea, no hay una filosofía de existencia para él, por lo tanto, el orden que vemos es producto de la casualidad. Esas son las dos premisas que ellos proponen como corriente filosófica acerca de su análisis del universo y de la existencia. En la próxima clase nosotros trataremos de tocar estas cuestiones y ver cómo la misma ciencia se encargó de refutar estas teorías o estos supuestos, ¿no? Estas proposiciones que en realidad eran producto más de la imaginación que de un pensamiento racional objetivo o de un pensamiento comprobado científicamente. Por lo tanto, la misma ciencia en el siglo XX se ha encargado de, como dice el autor, descartar totalmente y dejar enterrado esta suposición de que el universo tiene una existencia infinita y que todo lo que hay en el universo es simplemente resultado de la casualidad. Hasta la próxima nos vamos a ver para poder continuar con este artículo y luego comenzar con las pruebas de la existencia de Dios a nivel racional de una manera simple y detallada. Que Dios los bendiga.